Vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias, Padre, por este día, por tus misericordias manifiestas cada instante, porque nosotros te fallamos tanto, pero tú permaneces fiel, y aún pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad para buscarte. Te pido, Padre, que en esta noche sea tu Santo Espíritu y tu presencia en nuestra vida nos dé ese alimento espiritual, esa fortaleza, el consuelo y la convicción para seguirte, para poner en práctica toda tu ley, guardar tus mandamientos, conocerte cada vez más y amarte con un corazón genuino. Te pido, Padre, que bendigas a mis hermanos y hermanas que se conectan a esta transmisión, que nos abras el entendimiento y que tu palabra sea predicada esta noche de una forma expositiva, apegada al texto, sin adulterar, sin cambiar el sentido de las palabras o del mensaje, porque solo tú tienes palabras de vida, porque tu palabra es espíritu y es verdad, y así queremos recibirla, como esa verdad absoluta, firme y sólida sobre la cual podemos apoyar nuestra vida. Te doy gracias, Padre, por todo, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ok, pues como les decía, gracias por estar por acá. Flor, Leonardo, ¿cómo están? Buenas noches. Sofi, qué gusto. Ya Vicky Roldán. Qué bendición. Sam, ¿cómo estás? Buenas noches. Ok, pues vamos a comenzar, si les parece bien. Primero creo que es necesario y vale la pena meditar un poquito, ¿no? La bendición y la maldición. Bendición y maldición son palabras que tienen un gran significado, una relevancia, y están escritas a lo largo y ancho de la Biblia. Básicamente la Biblia menciona en todos sus libros, por lo menos una vez, la bendición y la maldición, el bien y el mal. Pero nosotros en el lenguaje hemos perdido un poquito la perspectiva de lo que significa estar en bendición o estar en maldición. Pero para el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, este era un concepto muy poderoso, muy vívido, que nosotros tenemos que tratar de entender. Y vamos a hablar por un lado de la bendición. Así es que les pido que me acompañen en sus Biblias. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Números, Números capítulo 6, y vamos a leer el verso 22 en adelante. En este capítulo 6 de Números, Dios está instruyendo a Moisés a que unja y ordene a los sacerdotes, y hay una bendición, una proclamación sobre ellos que nos tiene que servir como parámetro para comenzar a dimensionar qué es la bendición y qué es la maldición. Entonces, si me lo permiten, vamos a leer Números capítulo 6, versos 22 en adelante, y dice así: El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con Aarón y sus hijos y diles que de esta manera bendecirán a los hijos de Israel y les dirán: que el Señor te bendiga y te cuide, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. De esta manera invocarán ellos mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Vamos a empezar a tomar como un poquito de referencia el contexto del que se nos está hablando en este texto. Dios está hablando con Moisés, que es el libertador. Se está dirigiendo a su pueblo. Y podemos ver esta constante a lo largo y ancho de la Biblia, este deseo que tiene Dios de darse a conocer a su pueblo y de relacionarse con ellos. Dios creó a la humanidad con una semejanza a Él, por consecuencia, con una tendencia a buscarlo, con una necesidad de buscarlo, de depender de Él. Pero el hombre ha decidido, por pecar, apartarse de Dios, y por cuanto todos pecaron, hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Y Dios está restaurando la relación con la humanidad, y Dios ha elegido un pueblo y lo está levantando para relacionarse con ellos. Y entonces habla con el libertador Moisés para que hable con el sacerdote. Y sabemos que la familia, esta descendencia levítica, tenían como tarea ser los líderes, los sacerdotes, los guías espirituales del pueblo de Israel para que conocieran y tuvieran comunión con Dios. Todos nosotros somos elegidos para eso, para conocer y tener comunión con Dios. Y mira qué interesante es lo que le dice
Dios a Moisés que le diga a los sacerdotes, o sea, Dios les da una instrucción, de esta manera ustedes van a bendecir al pueblo. Aquí estamos hablando literalmente de la palabra bendición. ¿Qué significa la bendición? ¿Cómo Dios nos enseña que es una bendición? Y dice, de esta manera bendecirán a los hijos de Israel y les dirán. Hay una serie de proclamaciones, no de voluntad humana, sino de voluntad de parte de Dios, que explican y exponen qué es una bendición. Y dice, que el Señor te bendiga. Arranca ahí. Y a partir de este momento nos va a explicar qué significa y qué implica la bendición. Que el Señor te bendiga. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para que podamos nosotros dimensionar cómo es que hemos abaratado el significado de esta palabra. Todos nos decimos, Dios te bendice, que Dios te bendiga, bendiciones. Esa está una palabra, podríamos decir, muletilla dentro del cristianismo. Todos nos decimos, Dios te bendiga, pero no alcanzamos a dimensionar lo que eso significa. Vamos a ver entonces qué significa que Dios te bendiga. Que te cuide, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Entonces estamos hablando de protección, de que su rostro resplandezca, que tenga misericordia de nosotros. Verso 26, que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. De esta manera invocarán ellos mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Dios está mostrándole al pueblo qué significa estar en bendición. Y está invitando al pueblo a que medite, a que piense en esta bendición. ¿Por qué Dios le daría una instrucción a los sacerdotes de que lo dijeran? No era solamente repetir por repetir, porque tenemos claro que una verdadera oración no es una vana repetición. No era solamente una muletilla, un estribillo o unas palabras mágicas que trajeran consigo un favor como si fuera un acto de magia. No, era una instrucción para estar recordando, repitiendo una verdad clara al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel lo asimilara, lo aceptara y se volviera parte de ellos. La Biblia es reiterativa en muchos puntos. La Biblia reitera la santidad de Dios, la Biblia reitera el peligro del pecado, la Biblia reitera la necesidad de un Salvador, reitera la obra del Salvador, y hay muchos conceptos que se repiten. Incluso leemos un libro y pasamos a otro libro y hay cosas que no son muy familiares por esta reiteración que hace Dios. Y no es casualidad. Cuando Dios reitera algo es porque es de suma importancia y trata de permear la mente de su pueblo con esta verdad. Y por eso hay esta instrucción entonces hacia los sacerdotes. Que los sacerdotes en sus tareas, en su atender al pueblo, en este pastoreo que los levitas hacían de la nación de Israel para guiarlos a los pies del Señor, los bendijeran. Y te digo, no es un conjuro, no es una palabra mágica, no es un mantra, es una verdad que ellos tendrían que estar meditando. Pero nosotros hemos reducido el concepto de la bendición prácticamente a recibir cosas materiales. El cristianismo moderno ha diluido tanto la palabra de Dios que la ha cambiado con ideas humanistas y materialistas. Generalmente cuando dicen, es que está muy bendecido, se refiere a una persona que tiene dinero. El dinero no es igual a bendición. Ve lo que acaba de decir, en ningún momento habla de posesiones económicas, ni siquiera habla de un estado de salud favorable, no habla ni siquiera de un estado de falta de problemas o esa vida color de rosa que a veces se ofrece con el evangelio. Está hablando de verdades que trascienden las circunstancias, de una real espiritualidad. Número 1 dice, te cuide. Que Dios nos cuide. Híjole, también lo decimos bien seguido, Dios te cuide. Pero es que ¿quién más nos puede cuidar? La Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién podría estar en contra de nosotros? Entonces, la bendición de Dios es, de primera instancia, la intención del Señor de intervenir a favor de su pueblo. Esta es la bendición. Que Dios esté de nuestro lado. Eso significa estar en bendición, ser benditos, ser bendecido. Es esta calidad de tener el favor de Dios, su intervención operando a favor de nosotros. Que Dios te cuide.
Que Dios te cuide de ti mismo para que no peques. Que Dios te cuide de las tentaciones para que no caigas. Que Dios te cuide del mal para que no te dañe. Después dice, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti. Este acto de resplandecer el rostro de Dios habla de una cercanía absoluta y plena. Pocas personas pudieron tener una visión literal de la gloria de Dios. Como los tres cuando Jesucristo va al monte de la transfiguración, en el monte de Israel, en el monte de Sión, cuando Dios manifiesta su gloria, el pueblo de Israel tiene temor. Y en algunas situaciones así, la visión cuando el profeta Isaías ve al Señor rodeado de los querubines y los seres vivientes. Y esta serie de Jeremías también lo ve. Solamente unas cuantas personas tienen una visión de lo que es la gloria de Dios. Y todos quienes lo experimentaron aprendían dos cosas. Número uno, la majestuosidad de Dios. Y número dos, su insignificancia. Entonces, la bendición de Dios, ya vimos por un lado que es la intervención divina en favor de nosotros, protegiéndonos, pero también es la intervención de Dios para traernos a Él, para relacionarnos con Dios. No hay bendición, no existe bendición fuera de la presencia de Dios. Es la presencia de Dios entonces la verdadera bendición. ¿Cómo alcanzamos la presencia de Dios? Por medio de la comunión. El pueblo de Israel en el culto tenía primero en el tabernáculo un lugar santísimo. Después en el templo también un lugar santísimo. Y con la muerte de Jesucristo tenemos la libre entrada al trono de la gracia de Dios. Dios busca ese espacio, ese lugar de intimidad donde Él pueda darse a conocer a la humanidad y que los hombres conozcamos quién es Dios. Entonces, que Dios te bendiga significa que Dios intervenga a favor tuyo y Dios se dé a conocer a tu vida. Estamos leyendo Job en estos días en el devocional y la frase más trascendental de todo el discurso de Job, que es un discurso teológico profundo, complejo, con posturas muy duras, tanto de los amigos de Job como de Job mismo. La conclusión de todas estas discusiones es cuando Dios se revela a Job y Job dice: yo había escuchado de ti, en otras palabras, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa es la conclusión. Dios resplandeció su rostro sobre Job, lo atrajo a Él, le quitó todo lo que lo distraía para concentrarlo en Él. Mis amados, ahí Job estaba siendo bendecido. No era bendecido cuando tenía muchos ganados, cuando tenía mucha familia, cuando tenía una esposa, cuando tenía bienes, cuando tenía muchos criados. Esas eran consecuencias de la bendición, pero no son la bendición en sí misma. La bendición como tal es la comunión con Dios. Y a veces limitamos o bajamos el estatus y menospreciamos la comunión con Dios y ponemos énfasis en las cosas que vienen como consecuencia o que pueden venir como consecuencia de la bendición de Dios. Y creemos que cuando una persona tiene un estatus económico, cuando una persona tiene cierta tranquilidad, cierta estabilidad, ciertas posesiones o capacidades para darse un nivel de vida, está bendecida. Pero no, esa no es la bendición, porque todo eso perece, porque todo eso es cambiante. La bendición de Dios es la presencia de Dios en nuestra vida, su intervención en nuestro favor para atraernos a Él. Un cristiano que es bendecido, un cristiano que es bienaventurado, es un cristiano que está experimentando esta comunión con Dios, porque en la comunión con Dios hay protección. Dios resplandece su rostro sobre nosotros y entonces muestra misericordia hacia nosotros. Dice que el Señor te bendiga y te cuide, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y es ahí donde entra el tema del perdón de los pecados. Nos va a proteger, va a resplandecer su rostro sobre nosotros, nos va a cuidar y va a extender su misericordia para el perdón de nuestros pecados, para ponernos a cuentas con Él, para rescatarnos, para restaurarnos, para volvernos a levantar, para santificarnos, para avivarnos, para darnos esa vida espiritual, esa vida en abundancia. Que el Señor tenga misericordia de ti. Verso 26, que el Señor alce su rostro sobre de ti. Fíjate cómo en el verso 25 dice que el Señor resplandezca su rostro y ahora dice que el Señor lo alce. Por un lado es que Dios se revele y por otro lado es que Dios te haga crecer en su conocimiento, que el Señor alce su rostro sobre de ti.
y ponga en ti paz. ¿Puedes ver lo que es la bendición de Dios? No tendría que ser una situación fortuita o excepcional. Tendría que ser la constante o la evidencia, lo natural entre nosotros. Tú y yo tendríamos que ser personas que vivan en bendición. Tú y yo somos benditos de Jehová, somos los hijos de Dios, somos el pueblo escogido, su linaje que Él quiere bendecir. Pero también lamentablemente somos el pueblo que ha olvidado lo que significa estar bendecidos. Y hemos dejado de perseguir la bendición para distraernos con cosas. En Deuteronomio capítulo 7, versos 6 en adelante, Dios demuestra al pueblo de Israel la necesidad, la imperiosa necesidad de buscar la bendición. Dice Deuteronomio capítulo 7, verso 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahí radica la bendición, en que Dios ha puesto sus ojos sobre de ti, ha decidido relacionarse contigo. Eres especial. De todos los pueblos, el pueblo más especial es el pueblo escogido por Dios. De todos los seres humanos más especiales somos aquellos que Dios ha escogido. Pero fíjate qué padre dice el verso 7. No por ser ustedes más que todos los pueblos, los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. ¿Puedes ver lo trascendente que es la bendición? Dios nos hace especiales. Somos bendecidos por tener a Dios. Es Dios lo valioso, es Dios lo especial, es Dios el tesoro. Quien le da valor a mi vida, quien le da trascendencia, quien le da importancia, quien me da el favor, es Dios. Cuando yo tengo comunión con Él, cuando yo lo busco, cuando me relaciono con Él, entonces yo soy bendecido, porque en Dios encuentro todo. Y yo soy especial porque Él me escogió. Pero no me escogió porque yo fuera especial, sino todo lo contrario, porque no lo era. Dios me escogió no porque yo sea digno, sino porque no lo soy. Y entonces yo en ese estado de indignidad, que es evidente a todo el mundo, cualquier persona que conozca a Oscar sabe que es una persona débil, frágil, que se equivoca, que ha cometido 1000 errores, que el sin Dios no vale nada, es una piltrafa. Pero cuando fue encontrado por Dios, su vida cambió. Y ahora mi vida tiene un sentido y una dirección. No porque yo tenga la capacidad de darle sentido y dirección a mi vida. No porque yo sea una gran persona que posea grandes atributos y virtudes. No. Porque tengo un Dios glorioso que ha decidido amarme. Siendo insignificante, Él decidió amarme y hacerme especial. No hay nada en mí que compita con la gloria de Dios. Yo no tengo nada bueno. Yo no tengo nada virtuoso. Si hay algo bueno en mí, se llama Dios. Esa es la verdadera bendición. Mis amados, que Dios les bendiga. ¿Qué significa eso? Que tú puedas experimentar la cercanía con Dios, la intervención divina en favor tuyo, su revelación para acercarte a Él. No hay persona bendecida lejos de la presencia de Dios. Y no hay persona que no esté en bendición cuando estás de rodillas delante de nuestro Dios. La mayor bendición y la única bendición que existe se llama la gracia y la misericordia de Dios. Su misericordia para el perdón de nuestros pecados, la paz que pone en nosotros por sobre todo, que trasciende todo entendimiento y por sobre todas las cosas. Su intervención para protegernos. Y entonces dice el Señor, y yo los bendeciré. ¿Quién hace todas las cosas? Dios. ¿Quién te protege? Dios. ¿Quién te guarda? Dios. La presencia de Dios es la que trae todos los milagros. Yo estoy leyendo el libro de los Hechos, estamos leyendo el libro de los Hechos en el devocional, y me impacta ver una iglesia bendecida, porque es una iglesia que tiene comunión con Dios, una iglesia que ha entendido de qué se trata, qué es lo que buscamos y qué es lo que aspiramos. La bendición de Dios. Y esa se encuentra en comunión. En el mismo libro de Deuteronomio, Dios en el capítulo 28 le dice al pueblo de Israel, y estas bendiciones te alcanzarán si guardas mis mandamientos.
La Biblia dice, Jesucristo nos dijo, que el que le ama guarda sus mandamientos. Cuando tú amas a Dios, tienes una comunión con Él y por consecuencia estarás tratando y caminando en la obediencia de sus mandamientos. Y cuando tú estás guardando los mandamientos de Dios, experimentas las bendiciones de Dios y dice, bendito serás en la ciudad y en el campo. Bendito cuando entres y bendito cuando salgas. Bendito en la mañana, bendito en la noche, bendito en esto. Y empieza a decir que serás bendito en todas partes. ¿Qué significa esto? La presencia de Dios, su favor, su gracia y su misericordia estarán contigo donde quiera que estés. No tendrás nada que temer, no tendrás nada que preocuparte. Las circunstancias cambian. Sí, a veces las circunstancias son adversas, a veces hay conflictos, a veces hay problemas, a veces hay tristezas. Pero a pesar de todo eso, el que es bendecido siempre es bendecido. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni se sentó en silla de escarnecedores. Eso significa bienaventurado, es ampliamente bendecido. ¿Quién? El que no se distrajo por el mundo, el que buscó a Jesucristo y encontró en Él su mayor tesoro. Yo te pregunto a ti que estás mirando esa transmisión, ¿cuál es la bendición que estabas buscando? Yo sé que todos están buscando una bendición, pero a veces dicen la bendición de encontrar un esposo, la bendición de encontrar una esposa, la bendición de encontrar un nuevo trabajo, la bendición de tener dinero, la bendición de tener salud, la bendición de comprar una casa, la bendición de tener un carro. Esa no es la bendición, esa es la añadidura. La bendición que tú y yo como cristianos tendríamos que estar buscando es la presencia de Dios. Ni siquiera que nuestros familiares se conviertan, es la bendición. La bendición es conocer a Dios, amar a Dios y estar en su presencia. Y a partir de ahí es que Dios hace su obra y Dios te cuida. Y Dios cuida a los tuyos. Y Dios resplandece su rostro sobre ti y hace que tú le conozcas. Y Dios muestra su misericordia para contigo y para con los tuyos. Y Dios te llena de paz. Esa es la bendición. Esa es la vida en victoria. Ese es el estándar de la vida cristiana. Pero cuán lejos a veces estamos de ese estándar. Porque dejamos de perseguir la verdadera bendición, que es la comunión con Dios, que se da por medio de la oración y el estudio de la palabra, de la comunión con los hermanos, de la generosidad, del ayuno, de la oración, de buscar la presencia de Dios realmente. Y empezamos a perseguir la añadidura, como si eso fuera la bendición. La Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás te será añadido. Cuando tú estás en bendición, las demás cosas suceden. Mira Job, volviendo al tema de Job. Cuando Job reconoce quién es Dios, después Dios le restaura al doble todo lo que parecía haber perdido. ¿Cuál fue la bendición? ¿Recibir el doble? No. Esa fue la consecuencia. ¿Cuál fue la bendición? Conocer más a Dios. Pero, así como hemos minimizado el tema de la bendición, también hemos minimizado el tema de la maldición. Y la hemos descontextualizado. Porque, ¿quién es el que puede bendecir, mis amados? Supongo que ustedes estarán respondiendo todos en este momento, Dios. Y es cierto, el único que puede bendecirnos es Dios. La Biblia dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre en las luces. Y la bendición es la comunión con Dios. Entonces, nadie puede bendecirnos que no sea Dios y no encontraremos bendición en otro lugar más que en su presencia. Pero, ¿qué hay de la maldición? ¿Qué es la maldición? La maldición, hemos culturalmente, esta generación, diluido tanto el concepto de la maldición, que hay dos formas de pensar en la maldición. Por un lado, una obra satánica. El poder de las tinieblas que posee una persona que llega a una casa, que tira muebles, que hace que se escuchen ruidos, que hace que un negocio no prospere, que una casa no pueda estar habitada. Y entonces dice, la casa maldita, el terreno maldito. Y empezamos a pensar que la maldición es una obra, una manifestación demoníaca. Eso no es la maldición. O pensamos que es un poder oscuro que algunas personas pueden tener y es una viejita poniéndole alfileres a un muñeco para hacer sufrir a alguien. O es una gallina a la que le cortaron la cabeza que tiraron afuera de un negocio con sal. No, eso tampoco es la maldición. Si el único que puede bendecir es Dios, entonces el único que puede maldecir, ¿quién es? También es Dios. Porque la palabra maldición desciende de la palabra bendición. Es solamente el opuesto. Si la bendición es la presencia de Dios y su favor con nosotros, la maldición es la ausencia de la presencia de Dios y su favor con nosotros. A veces cuando hablo con las personas o cuando hablamos con las personas sobre el infierno, el mundo quiere diluir el concepto del infierno y quieren pensar que el infierno es algo no tan terrorífico, no tan mala onda y preguntan,
¿Qué significa entonces estar en el infierno? ¿Qué es la condenación eterna? La condenación eterna, el infierno, es la ausencia de Dios. Y dicen, bueno, la ausencia de Dios, eso suena fácil, ¿no? O sea, no pasa nada. Pues nada más es que no voy a estar recompensado con Dios. No, mis amados. La ausencia de Dios es lo más terrorífico y espantoso que puede existir. La gente que no quiere creer en Dios piensa que puede alejarse de Dios y siente que no lo necesita. No se da cuenta que está disfrutando de su favor. Existe algo que se llama gracia común, que es el atributo de Dios de ser bueno con todos, con los buenos y con los malos. No existe una sola persona en el mundo que no esté disfrutando en alguna medida de la gracia de Dios, del favor de Dios, de la intervención de Dios. En mayor o menor medida. Incluso las personas que están siendo torturadas, que sufren, que están en la guerra, están experimentando de alguna manera la gracia y la bendición de Dios. Hay gente que dice, no, es que yo ya sufrí mi infierno aquí en la tierra cuando estuve en la cárcel. No, en tal guerra sufrí el infierno. No, cuando abusaban de mí, ahí ese era el verdadero infierno. No, cuando me golpearon, no, ese no es el verdadero infierno. Puede ser algún momento doloroso, traumante, triste y complejo de la vida, sí. Pero aún en medio de circunstancias, disfrutaron de la intervención y la protección de Dios. Porque guardó su vida, porque intervino de muchas maneras. Pudiéramos enunciar muchas. Pero la total abstinencia de la presencia de Dios y de su favor, ¿en qué posición pone a una persona? Si Dios no interviene para rescatarnos, ¿quién nos puede rescatar? Si Dios no nos guarda, ¿quién nos puede guardar? Si Dios no nos favorece, ¿quién nos puede favorecer? Nadie. Si quitamos a Dios de nuestra vida y su intervención, no nos queda más que el más horroroso y espantoso destino: la condenación eterna, donde no hay una muestra de misericordia, de intervención, de paz, de amor, de protección a favor de nosotros. Si nada me protege, todo me destruye. Fíjate cómo dice Deuteronomio, hablando de que en Deuteronomio 28 están las bendiciones, también en Deuteronomio 28 están las maldiciones. Dice, pero si no guardaras mis palabras y te olvidaras de mí, fíjate cómo dice 28:16, maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo y maldita será tu canasta. Y empieza a hablar de todo lo contrario. No va a estar Dios contigo donde quiera. No te va a estar protegiendo. No te va a estar llenando de misericordia y paz. Dios no va a estar contigo. No va a haber misericordia. No va a haber paz. No va a haber protección. No importa dónde estés. La maldición es la ausencia de Dios y de su favor en nosotros. ¡Qué cosa tan espantosa! Una persona entonces que quiere huir de Dios no sabe lo que está pidiendo. Está pidiendo el peor de los castigos. Cosa más horrorosa y espantosa que puede existir. ¿Y por qué puedo decirte esto? Porque Jesucristo mismo lo dijo. En Mateo capítulo 27 se nos está hablando de la crucifixión. Jesús está en Getsemaní, ora angustiado, pero encuentra en el Padre la paz. Incluso le manda un ángel para que lo fortalezca. Sale del huerto de Getsemaní, es arrestado, Judas le da un beso y le dice, amigo, con un beso me entregas. Lo llevan en Sanedrín, lo golpean, lo escupen, le arrancan la barba, lo vituperan. Pero Jesús sigue ecuánime y tranquilo. Lo llevan con Pilatos y con Pilatos Herodes y lo regresan, deciden latigarlo, lo golpean, lo masacran, se burlan de él, le ponen la corona de espinas, hacen escarnio de él. Y Jesús sigue ecuánime, aun cuando Pilatos lo está juzgando, y se lava las manos y lo entrega a los judíos para que los soldados romanos lo crucifiquen y satisfacer así el deseo o la petición de ellos. Y Jesús sigue ecuánime. Y está siendo crucificado y Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nada de esto ha logrado quebrantar el espíritu de Cristo. Nada de esto ha logrado poner un ápice de terror, de miedo y de inseguridad en él. Está confiado, está haciendo la voluntad del Padre, está en bendición, está en comunión con su Padre. Nada le preocupa, nada lo mueve, está en bendición. Pero hay un versículo que muestra el único momento donde Jesús tiene miedo, donde ya no hay bendición.
Mateo capítulo 27, verso 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué fue lo que quebró a Jesucristo? ¿Qué fue lo que hizo que su corazón se llenara de miedo y de dolor? Que el Padre lo había abandonado. Y dice la Biblia que Jesús en la cruz se volvió maldición. ¿Cuál es la maldición que se volvió Jesús? Ser el desamparado de Dios. ¿Qué podía proteger a Cristo en ese momento? El Padre le dio la espalda. Fue lo único que causó terror, miedo, dolor en el corazón de Jesús. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, experimentó esa angustia por sentirse desamparado, imagínate lo que nos espera a ti y a mí si cambiamos la bendición por la maldición. Si dejamos la comunión con Dios por ir tras el mundo y sus deseos. Si nos olvidamos del Padre y buscamos solamente la añadidura. El Salmo 22 es un salmo mesiánico con el cual Dios le permite al rey David experimentar los dolores de Cristo en la cruz en un acto de profecía mesiánica. Y arranca el Salmo 22, verso 1, diciendo esta misma frase: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no respondes. No hay reposo para mí. Qué cosa tan poco deseable es estar lejos de Dios. Pero ¿cuántos están persiguiendo la lejanía con Dios? ¿Cuántos un día caminaron con Jesús y se les hizo poca cosa y volvieron al mundo? No saben lo que están buscando. La peor de las condenas, la peor de las torturas. La bendición es estar con Dios, la maldición es rechazarlo. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dios dice: pongo la vida y la muerte delante de ti. Elige pues la vida. Es claro, es sencillo. Está la bendición y la maldición. ¿En dónde estás poniendo tus esfuerzos? ¿En dónde estás centrando tus placeres, tus deleites, tu satisfacción, tu contentamiento? ¿En la presencia de Dios? ¿O estás tratando de quitarte de en medio? ¿Estás tratando de darle la espalda a Dios? ¿Quieres tenerlo de lejos? Estás buscando la añadidura, olvidando que la bendición es la presencia de Dios, no lo demás. En la Biblia hay una frase muy interesante que significa, que dice Icabod. Icabod significa la gloria se fue. Y la palabra que significa gloria es kabod. Este verbo kabod, o esta palabra kabod, mejor dicho, la palabra kabod, hace referencia al peso que un manto hace sobre un objeto. El kabod, la presencia de Dios, es ese peso, esa protección, esa cobertura que Dios nos da. Y el Icabod es cuando eso se quita. El Icabod es quedar desnudos, quedar expuestos, desprotegidos. Y el Icabod es estar cubiertos por la presencia de Dios. La bendición, entonces, podemos asumir y resumir por lo que hemos entendido, lo que hemos estudiado según lo que dice la Biblia, es tener comunión plena con Dios, porque en esa plena comunión con Dios nos escondemos dentro de Él. Nuestras imperfecciones, nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras necesidades se esconden en su gracia, en su favor, en su misericordia y en su paz. Y ahí podemos estar seguros, y de ahí podemos ser el pueblo santo y favorecido, este pueblo bendito sobre el cual Dios mostró su favor. Pero fuera de ahí no hay otra cosa más que desolación y espanto. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre desamparó al Hijo porque el Hijo se volvió maldición, cargó sobre él todo el pecado del mundo. Pero entregó a su Hijo para rescatarte a ti. Si habiendo recibido la gracia, pisoteamos de nuevo la sangre, ya no hay sacrificio que alcance. ¿Qué más sacrificio es el que podría hacer por ti y por mí si Cristo ya murió en la cruz? Y si Cristo y su obra en la cruz no son suficientes para que tú y yo hoy deseemos conocer más a Dios, acercarnos más a Él y buscar la bendición, nada es suficiente entonces. No hay precio para alcanzarnos, para rescatarnos, y nos espera solamente una terrible condenación. Como dice la Biblia, mis amados, hoy Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte,
la bendición y la maldición. Elijan pues, de manera sabia. Busquemos la presencia de Dios. Quitemos nuestros ojos de las cosas vanas y enfoquemos única y exclusivamente en Jesucristo, en conocerlo, en amarlo y en servirlo. Amén. Si les parece, vamos a terminar este tiempo orando, reconociendo la gloria de Dios y su favor en nosotros, porque estamos bendecidos, porque Él sigue estando con nosotros, nos sigue amando, nos sigue perdonando, sigue siendo paciente, y aun cuando somos infieles, Él permanece fiel. Somos bendecidos, porque Él fijó sus ojos sobre nosotros, no porque fuéramos dignos, sino porque no lo somos, porque lo necesitamos. Vamos a orar. Mi Dios, Padre mío, tú que estás en el cielo, tú que lo reinas y lo gobiernas todo. Yo soy indigno, el más pecador de todos, el más necesitado. Hoy en esta noche, Padre, quiero pedirte perdón por haber quitado mis ojos de tu presencia y de tu gloria, por haber cambiado en mi mente el concepto de la bendición y buscar las cosas materiales o naturales, o incluso el pecado, pensando que ahí está el deleite, la satisfacción, la plenitud. Qué equivocados estamos, Señor. Perdónanos. Hoy venimos delante de ti a buscar tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Solo en tu presencia hay bendición. Solo en tu presencia hay protección. Tú nos cuidas. Resplandece tu rostro sobre nosotros, oh Dios. Quita nuestras tinieblas. Enséñanos a conocerte. Levanta tu rostro sobre nosotros, Dios. Llénanos con tu paz. Muéstranos tu misericordia. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a descansar en ti. Quita el peso del pecado, de nuestros errores, de nuestras debilidades, y haznos descansar en tu gloria y en tu presencia. Solo tú eres digno. Solo tú eres santo. No nos permitas estar engañados por los deseos de nuestro corazón, apartándonos de ti, porque esa es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Oh Jesús, enséñanos a amarte, a buscarte, a depender de ti y para ti. Toma nuestra vida, Señor, en esta noche. Llénanos de tu bendición. Queremos la bendición. Tu presencia es la bendición. Y ten misericordia de aquellos, Señor, que se olvidaron de ti, de aquellos que se apartaron, de aquellos corazones que se enfriaron, que las circunstancias los engañaron, los confundieron y hoy marchan lejos de ti. Tráelos de vuelta a ti, Señor. Ten misericordia de aquellos que han endurecido su corazón y no han querido responder al Evangelio. Ten misericordia de nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros hijos, nuestro cónyuge. Ten misericordia, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia. Y ayúdanos a estar en bendición, en tu presencia, contar con tu favor, para ser benditos en la entrada y en la salida, en la ciudad y en el pueblo, de día y de noche. En todo lo que somos y en todo lo que hagamos, contar con tu favor. Te lo pedimos, Padre, en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén.